El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas. Son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre, muy buenos días. Qué hermoso es poder encontrarnos contigo cada mañana, cada nuevo día, escuchar tu voz, recibir tu consejo, poder tener este tiempo en donde experimentamos tu amor. Dices en tu palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué tu misericordia. Qué bueno es saber, mi Señor, que cada día que tú nos das es la manifestación de la misericordia que tú tienes para con nosotros. Porque si no fuera por tu misericordia, ya nosotros no estuviéramos aquí. Si no fuera por tu misericordia, seguramente ya hubiésemos sido consumidos. Pero tu amor por nosotros es un amor que trasciende el tiempo. Es un amor que no deja de ser. Tú no nos amaste el día que te conocimos y que abrimos nuestro corazón para recibirte. Nos conoces desde antes de la fundación del mundo. Y desde siempre nos has amado. Gracias porque cada oportunidad de vida es una manifestación de tu amor. A pesar de los problemas también son, dependiendo de cómo los miremos, una oportunidad para verte a ti obrando a nuestro favor. Es una oportunidad para que tú te glorifiques. De manera que la evidencia de tu amor hacia nosotros es inmensamente grande. Por ejemplo, enviaste a tu único Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la manifestación de tu amor. Manifestación de tu amor es ver cómo cada mañana nos traes una palabra nueva, una palabra fresca, ese pan nuestro del cual tú nos hablaste, lo recibimos y somos sustentados como sustentaste a tu pueblo en el desierto con ese maná que cada día servía para su alimento. Así nos sustentas a nosotros con el pan del cielo que es tu palabra y nos llenas de vida. Es manifestación de tu amor que podamos estar con vida.
Hay algunas personas que ya hoy no tienen la oportunidad que nosotros tenemos de poder respirar, de ver el rostro, un nuevo amanecer. Y eso es gracias a ti. Gracias a ti tenemos unos órganos sanos. Gracias a ti podemos caminar cuando hay gente que no puede hacerlo. Tenemos unos brazos con los que podemos abrazar, con los que podemos adorar, porque aún podemos levantar los brazos al cielo y adorarte. Tenemos una boca a través de la cual podemos expresarte a ti cuánto te amamos. Tenemos unos ojos donde podemos ver, aunque con el paso del tiempo se hayan ido desgastando un poco, de manera que hay muchas razones por la familia, por los hijos, por el techo, por el alimento. Ayúdanos a amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón y que nuestro amor sea prueba de todo, como decía el apóstol Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me podrá separar del amor de mi Cristo. Ese tipo de amor queremos, Señor, para estar pegaditos a ti siempre, para nunca darte la espalda, para seguir avanzando, buscándote, enamorándonos cada día más y más de ti. Las puertas de nuestro corazón se abren para darte la bienvenida a este nuevo día, para que tú tomes el control de todos nuestros pensamientos, emociones, decisiones, que nosotros podamos ser un altar en donde la presencia tuya more y que se haga en nosotros solo tu voluntad y no la nuestra. Sabemos que tú eres nuestro Señor y nosotros somos tus siervos. Aquí estamos para servirte, para amarte, para adorarte. Eres bienvenido a nuestras casas también. Ven y nunca más te vayas, mi Señor. Gracias por estar aquí y dirigir este programa. Sabemos que es una palabra que viene de tu corazón para nosotros y estamos dispuestos a recibirla. El único pastor de este ministerio eres tú y solo a ti hemos venido a adorarte. Gracias por este honor tan grande, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermosa y preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. El Señor prometió que su presencia estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, aún en los momentos de mayor dificultad. A veces lo que nos hace perder la fe es creer que en medio de la prueba Dios nos ha dejado solos, y no es así. David tenía esa plena convicción cuando compuso ese Salmo 23 al decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es importante recordar quién es aquel que pastorea tu vida. Es el Dios grande y todopoderoso, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, en esos momentos de aflicción y de dificultad, yo no temeré mal alguno. ¿Y por qué no voy a temer? Porque Dios está conmigo. Y esa es la certeza que necesitamos tener siempre. Dios está con nosotros. El hecho de que estemos pasando por una prueba no significa que Dios nos ha dejado solos. O si no, miremos el caso de Daniel. Fue arrojado al foso de los leones, pero no estaba solo. Dios estaba con él y cerró la boca de los leones. De la misma manera, el Señor está con usted. No importa que el león esté rugiendo fuerte y le atemorice, y usted piense que está a punto de morir por esos leones, ninguno solo le tocará, porque Dios, así como cerró las bocas de esos leones para que no se comieran a Daniel, cerrará las bocas para que no se lo vayan a comer a usted. Así que no tenga temor, vamos avanzando, confiados que estamos tomados de la mano del Señor y que nada malo nos va a pasar. Vamos entonces a disponernos para recibir ese pan, ese alimento que el Señor con tanto amor nos comparte todos los días. No saben ustedes la alegría tan inmensa que siento en la mañana cuando nos sentamos en este lugar y decimos: Señor, gracias porque hay pan, hay alimento.
y es un alimento que no se agota y es como una fuente y cada día sacamos y sacamos más cosas y sigue habiendo alimento. Eso solo lo puede hacer Dios. Así que vamos a darle gracias a Él con todo el corazón porque es Él, por el amor que nos tiene, y se inventó la excusa de verdades eternas para llegar a nuestros hogares, para llegar allá donde estábamos escondidos con el mensaje. Dios es tremendo. Es su amor. No olviden compartir esta transmisión, por favor. Y vamos a darle me gusta, por favor. Estamos entonces listos para recibir el pan. Podemos sentarnos a la mesa con el Señor y disfrutar de su palabra, que es el más rico y exquisito alimento. Mi Señor, tú eres el que nos guías a toda verdad, Espíritu Santo. Danos el privilegio de tener la revelación de tu palabra. No queremos solo conocimiento, sino tu revelación. Déjanos oír lo que oído no ha oído. Por favor, déjanos ver lo que ojo no ha visto y ayúdanos a entender lo que no ha subido al corazón del hombre. Gracias, Padre. Bueno, mis amados, hoy el tema que vamos a compartir, esto lo enseñó Jesús. Simplemente estamos trayendo estas enseñanzas de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios que se hizo hombre y vino a este mundo con este mensaje. Murió en la cruz por este mensaje. Entonces este mensaje es demasiado importante. Así que le pido por favor que pongamos mucha atención, porque no es el mensaje del predicador, es el mensaje de aquel que le costó su vida venir a hablarnos esto. Hoy el título del mensaje es Amar más a Cristo. Amar más a Cristo. El libro de Mateo, capítulo 10, verso 37, dice la bendita palabra del Señor. Mateo 10, 37 dice, esto lo dijo Jesús: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús les ha advertido a sus discípulos que había venido a traer una espada de división en Israel. Esto no hacía referencia a la violencia o ninguna revolución, sino a la división que el Evangelio iba a causar entre los que se niegan a aceptar a Cristo y los que creen en Él. Los unos perseguirán a los otros. Juan capítulo 15, verso 18 al 19. Esto dijo Jesús, Juan 15, 18 al 19. Dice la palabra: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Según Jesús, la división son dos visiones. Dos visiones. La división tendrá lugar incluso entre los miembros de nuestra familia inmediata. Los padres y los hijos se volverán los unos contra los otros, así como las madres contra las hijas, y todo esto sería causado por creer en el mensaje de Jesús. ¿Es Jesús el Mesías, el Hijo de Dios? Los que se niegan a reconocerlo rechazarán a los miembros de su propia familia que pongan su fe en Jesús y comiencen a seguirlo. Esto obligará a muchos de los seguidores de Jesús a que tomen una difícil decisión. ¿Deberían mantener la paz con sus padres o hijos y negar su fe en Jesús? ¿O estarían dispuestos a perder
la conexión que tienen con los miembros de su propia familia para continuar siguiendo a Jesús y contarles a los demás que Él es el Cristo? Jesús está exigiendo el lugar que le corresponde en los corazones de su pueblo. Deben amarlo más que a nada en el mundo, y demostrar que eso es cierto si se ven obligados a tomar una decisión, o la familia o Cristo. Esto, por supuesto, no cambia el mandamiento, según las Escrituras, de que los hijos honren a sus padres, como dice el libro de Efesios, capítulo 6, verso 2. Miremos esto. Efesios 6, 2 dice la palabra. Efesios 6, 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dios nos ha dado el mandamiento de honrar a nuestros padres porque ellos son los instrumentos que Él usó para darnos la vida. Me gusta que no dice el texto: honra a tu padre y a tu madre si ellos son buenos. Honra a tu padre y a tu madre si te hicieron muy feliz. Honra a tu padre y a tu madre si cualquier cosa. No, dice hónralos y punto. Honra. Pero es que mi papá fue malo, es que mi mamá. Hónralo. Pero es que mi papá es un pecador. Hónralo. Honrarlos significa ¿qué? Significa respetarlos. Significa obedecerlos. Significa cuidarlos. Significa agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros. Es que no se nos debe olvidar. A veces crecemos y se nos olvida. Es que, ¿tú qué has hecho por mí? A mí me ha tocado salir adelante solo, no me has dado nada. ¿Y quién te dio los pañales cuando eras pequeño? ¿Y quién te compraba la leche para que tomaras? ¿Y quién cuidaba de ti cuando no podías valerte por ti mismo? ¿Se te olvidó? Nunca puedes olvidarlo. Honrar a los padres también significa perdonarlos. Si nos han fallado o herido en algún momento, ¿por qué? Porque nadie nos enseñó a ser papá. Y en el afán de querer que nuestros hijos vayan por el camino correcto, seguramente cometemos errores y cometemos equivocaciones. Eso no le da autoridad a un hijo para levantarse en contra de su padre. Lo que la Biblia dice es hónralo. No, a mí no me parece porque yo prefiero no determinarlo jamás. Allá tú con Dios. Pero lo que la Biblia dice es hónralos. El amor a los padres es una forma de demostrar nuestro amor a Dios. Y Él nos promete bendecirnos y prolongar nuestros días si cumplimos este mandamiento. Honrarlos, estar pendiente de ellos. Por su parte también espera que los padres provean para sus hijos. Miremos esto, 1 Timoteo 5:8. No nos hemos desviado del mensaje, simplemente estamos mirando que cuando Jesús dice que debemos amarlo a Él más, no está diciendo que no amemos a nuestros padres. No está diciendo eso. Y lo vamos a explicar más adelante. Entonces, así como los hijos deben honrar a sus padres, los padres deben proveer para sus hijos. 1 Timoteo capítulo 5, verso 8 dice su bendita palabra. 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Peor. Estas son palabras muy duras, porque afirma que la relación que uno tiene con sus familiares puede afectar la relación que tiene con Dios. La manera que los padres cuidan y proveen para sus familias puede afectar la relación que ellos tienen con Dios. Uno que no provee para los suyos en sus necesidades ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Las necesidades no incluyen solamente comida, ropa y casa.
sino también la enseñanza espiritual. Sin embargo, el mayor énfasis de este pasaje es en cuanto a las cosas materiales. La responsabilidad de un cristiano empieza con su propia familia. El que no provee para su familia, el que le cuesta compartir lo que tiene con sus seres queridos, delante de Dios, el que esconde sus recursos para que no se le acaben y prefiere que su familia pase necesidad teniendo dinero escondido, delante de Dios es peor que un incrédulo, peor que un incrédulo. Y además pierde el respeto dentro de la comunidad donde vive y trabaja. Si la persona no merece el respeto de las personas de la comunidad, ¿cómo puede influir a uno para convertirse a Cristo? Las obligaciones del cristiano empiezan en su hogar. Si a un cristiano le cuesta bendecir su propia familia, si a un cristiano le cuesta aportar en el hogar donde se sustenta, es peor que un impío. Tiene que pensar primeramente en su familia y en la responsabilidad que tiene con la familia. No está bien que la esposa de un cristiano tenga que rogarle que le dé para que haya alimento en la casa o que le regale algo. La obra del cristiano empieza con su familia y se extiende a sus vecinos que viven en la misma calle, a los de la comunidad, a la ciudad o al país. Proveer para su familia es una parte esencial en la vida cristiana. No hay que demandar a una persona para que le dé a sus hijos el alimento que necesitan. Y cuando se rechaza esta parte, está invalidando el total de los principios del Evangelio. Una persona puede mostrar la apariencia de piedad, pero si no provee para su familia, en realidad está desprovisto de los principios bíblicos. Cristo habló acerca de las personas que mantenían la apariencia de santidad, pero no ponían en práctica las enseñanzas bíblicas cuando dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso está por allá en Mateo capítulo 15, versos 17 al 9. Por eso, la persona que ignora este principio de proveer para su casa y no provee para su familia es un hipócrita. Y todo lo que hace es en vano, porque ha negado la fe. Los incrédulos, por lo general, proveen para su familia. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo dijo que la persona es peor que un incrédulo cuando pasa por alto este principio bíblico de suplir para su propia familia. El cristiano puede estudiar el mundo de los animales, y casi toda clase de animales cuidan muy bien a los suyos. O si no, mire a una gallina, protege a los pollitos. Mire a los pájaros. La mamá pájaro va y trae alimento para sus polluelos y los alimenta. Hay muy pocas opciones a este principio en la naturaleza. Alguna vez me enteré que una gata se comió a sus propios hijos, pero son casos excepcionales. En muchos casos los animales defienden sus familias con su propia vida. Vaya y métase con los perritos de una perra recién parida y se dará cuenta. En cuanto a las cosas naturales, Cristo dijo en Lucas capítulo 11, versos del 11 al 13, Lucas 11, del 11 al 13, Él dijo, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Hay padres así, que ven que sus hijos pasan necesidad y no se mosquean. Tienen dinero, pero prefieren que sus hijos pasen necesidad. Personas que obran así son peores que un impío. O si pescado y en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? El hombre malo entiende sus responsabilidades para con sus hijos. ¿Y eso qué es malo?
Entonces el cristiano debe atender las necesidades mejor que el hombre del mundo, quien está desprovisto de los principios cristianos. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 12, verso 14, el cristiano no puede decir, es que lo mío es mío y nadie me lo quita. No, lo mío es de todos, porque esta es una familia. Aquí no hay bolsas, cada uno por aparte. 2 de Corintios 12, 14 dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, yo no busco la plata de ustedes, sino que los busco a ustedes, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Son los padres para los hijos. Mis amados, como padres cristianos, la responsabilidad de nosotros y de nuestras familias es de nosotros mismos. Dios nos dio una familia para que cuidáramos de ella. Tenemos que proveer para las necesidades diarias de nuestras familias. Hay quienes dicen, pero si no tengo empleo, pues busque y haga algo. Pero si no provee para su familia, usted es peor que un impío, aunque sepa mucha Biblia. Si no tiene trabajo, invéntese uno, pero esta no debe ser excusa. El llevar a su familia que pase necesidad porque usted sencillamente no quiere asumir su responsabilidad con su familia. Esto no debe ser la obligación o la responsabilidad del gobierno de turno o de la iglesia. No, es de nosotros. Después de analizar estos versículos, está claro que Jesús no está en contra de que amemos a nuestras familias. Lo que dice es, no amen a sus padres, a sus madres, ni a sus hijos más que a mí. Eso es diferente. No dijo no los amen. Dijo no los amen más que a mí. Ámenlos a ellos, pero a mí un poco más. Mateo capítulo 10, verso 37 dice, Mateo 10, 37 dice la palabra del Señor así. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Todos los seres humanos tenemos cosas que amamos, cuyo aprecio es incalculable, ya sea nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos y hasta nuestros propios sueños. Pero aquellos que decidan convertirse en los mensajeros de Cristo deberán poner por encima de todas esas cosas el amor a Jesús. Aquí Jesús no está exhortando a no amar a nuestros padres o hijos, sino que este amor no tenga la preeminencia sobre el amor de Dios. Cualquiera que no esté dispuesto a obedecer a Jesús, aun cuando esto signifique dejar a su familia, ya sea porque ellos no lo apoyan o porque sencillamente no pueden seguirlo, no es digno de él. Habrá momentos donde estas palabras cobrarán significado para nosotros. Recordamos la elección que la tribu de Leví tuvo que hacer cuando Israel se pervirtió en el monte Sinaí. Pudiendo apoyar a sus tribus hermanas, le dieron la espalda y confirmaron su lealtad a Dios, apoyando a Moisés en el castigo de estos. Ellos hicieron lo malo, nosotros somos siervos del Señor y no vamos a patrocinar lo malo que hicieron porque son de nuestra familia. En Deuteronomio el Señor elogia esta elección. Así dice el Señor. Deuteronomio capítulo 33, verso 9. Comparto con ustedes la versión traducción lenguaje actual. Deuteronomio 33, 9. Dice aquí la palabra del Señor. A la tribu de Leví le dijo, Dios discutió con los israelitas y los puso a prueba en Masá, junto al manantial de Meribá.
pero confía en ustedes porque lo obedecieron, pues consideraron más importante mantenerse fieles a su pacto que mantenerse fieles a sus padres, a sus hermanos o a sus hijos. Por eso Dios les entregó el Urim y el Tumim y los nombró sus sacerdotes. Así también, los mensajeros del rey deben estar dispuestos a pagar este precio cuando hasta sus propios familiares se opongan a la voluntad de Dios y llegará el momento donde se tendrá que escoger entre Jesús y ellos. Yo no sé si usted recordará a los hijos de Elí. Ahí estaban teniendo relaciones en el mismo templo y menospreciaban las ofrendas. Y su papá no le reconvenía como debía hacerlo. Y el Señor lo desechó, porque yo honro a los que me honran y desecho a los que me tienen en poco, dijo el Señor. Él no reconvino a sus hijos, porque eran más importantes sus hijos para Él que Dios. Amar a los demás nunca se nos debe olvidar, y los demás incluyen nuestras propias familias. Amar a los demás no es el primer mandamiento, es el segundo gran mandamiento. Pero está detrás del primero. ¿Cuál es el primero? El primero es amar a Dios con todo lo que tenemos. Así lo dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 34 al 40. Mateo 22, verso 34 al 40. Dice la palabra. Mateo 22, 34 al 40 dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Verso 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, verso 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Verso 37, Jesús le dijo, escucha, esto es un mandamiento, no es una sugerencia. No es algo que hacemos si sentimos hacerlo o no. Los mandamientos son órdenes que deben cumplirse, no filosofarse. Jesús le dijo, y nos dice a nosotros hoy, amarás al Señor tu Dios con todo, no con una parte, con todo tu corazón, mente, emociones, voluntad y conciencia, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Es con todo. Verso 38. Este es el primero y grande mandamiento. Verso 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo el mensaje se reduce en esto: ama a Dios y ama a tu prójimo. Ya. De hecho, la cruz, la forma de la cruz, nos recuerda eso. Tiene un palo uno vertical y uno horizontal. El vertical habla de mi relación con Él y el horizontal de mi relación con el prójimo. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es el mensaje de la cruz y no cambia. Los fariseos y los escribas muchas veces trataron de tentar a Jesús con varias preguntas. Sin embargo, otros le hacían preguntas genuinas porque realmente ellos querían aprender y buscaban respuestas. Hay una pregunta, la cual fue hecha 2 veces por 2 personas diferentes. Una que quería realmente aprender y otra que quería tentarle. El que quería tentarle era un maestro de la ley. Se trata de la pregunta de que cuál mandamiento es el más grande de todos. A lo que Jesús responde: el mandamiento más grande de todos es: amarás al Señor. Escuche la palabra, amarás. Amarás. Repítela en su corazón, amarás. Debo amar al Señor con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente. ¿Amamos al Señor así? Entonces comencemos desglosando esto. Amar a Dios, ¿qué significa? Sí, porque yo no puedo amar a Dios
si no sé qué es amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios para cumplir ese gran mandamiento? Desafortunadamente o infortunadamente, vivimos en una época donde la palabra amor ha terminado significando solo un sentimiento. Amar a alguien se confunde con me cae bien esa persona, ¿sabe? Me cae bien. Sin embargo, que alguien me caiga bien no necesariamente constituye el amor en términos bíblicos. ¿Por qué en términos bíblicos el amor está estrechamente conectado con hacer? No solo con sentir, con hacer. Y específicamente el amar a Dios con hacer lo que Dios quiere. Esto es sus mandamientos. Esto es su voluntad. Jesús puso esto muy en claro cuando dijo, en Juan capítulo 14, verso 15, esto es amar a Dios. No es solo decir, es que yo amo a Dios. Es que yo le hago oraciones a Dios. ¿Pero usted ama a Dios? ¿Sabe qué es amar a Dios? No, yo amo a Dios porque yo hago oraciones. No. Mire lo que es amar a Dios. Juan capítulo 14, verso 15, lo dijo Jesús, aprendamos del Maestro. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo yo sé que amo a Dios? Cuando guardo sus mandamientos. La ecuación es sencilla. Si no guardo sus mandamientos, aunque lo diga, yo no amo a Dios. Y estoy quebrantando el más grande de todos los mandamientos. Juan capítulo 14, verso 21 al 24 dice su palabra. Juan 14, 21 al 24 dice la Sagrada Escritura. Está hablando Jesús aquí. Escuche. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese guardar no es esconder, es decir, y los cumple, y los practica. Ese es el que me ama. Yo pensé que era con solo decir, yo te amo, Señor, ¿no? Las palabras suenan muy bien. El amor bíblico va más conectado a lo que haces, no a lo que dices. Yo puedo decir que amo a mi esposa, pero si la dejo morir de hambre, es mentira. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Es decir, el que guarda los mandamientos es amado por Dios. Y yo le amaré. Entonces, el guardar los mandamientos le garantiza el amor de Jesús también. Y no solo el amor de Jesús, sino que Dios se va a manifestar a Él. Yo quisiera que el Señor se manifieste en mi vida y que me dé de su revelación. Entonces, cumple sus mandamientos. Verso 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Importante esto porque aquí estaban hablando de la venida del Espíritu. ¿Cómo es esto que el Espíritu Santo va a venir? Es el mundo no podrá recibirlo. Si usted lee los versos anteriores, dice el mundo no podrá recibirlo porque no le ve ni le conoce. Pero aquí sale Judas y dice, ¿cómo es que tú te vas a manifestar al mundo? Y el Señor le dijo, sencillo. El Espíritu Santo se va a manifestar al mundo de una manera sencilla. ¿Cómo así? Pues todo el que oye mi palabra y la recibe, yo entraré a él y moraré con él. Es decir, cuando tú recibes la palabra, estás recibiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque según Juan 1, Dios es la palabra. Al principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. El Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo no es un sentimiento. El Espíritu Santo es la palabra de verdad. Ahí lo dice. Vendremos a Él y haremos morada con Él cuando guardas la palabra. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Podríamos ir un poco más allá, ni siquiera se interesa en la Biblia.
Y las enseñanzas que le predican no las tiene en cuenta ni las pone por obra. No le importa. No guarda mis palabras. La persona que no guarda la palabra de Dios no ama a Dios. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El libro de Éxodo capítulo 20, versos 5 al 6 dice, Éxodo 20, 5 al 6 dice, no te harás imagen, esto es una palabra de Dios. Si yo realmente amo a Dios y Dios me dice que no me haga imagen, ¿yo qué debería hacer? Hacerle caso. Eso es amar a Dios. Pero muchas veces, habiendo escuchado esta palabra en varias ocasiones, seguimos en la idolatría, seguimos adorando las imágenes, porque no nos importa lo que Dios pueda pensar al respecto. Yo adoro imágenes porque eso fue lo que me enseñaron y eso es en lo que yo creo. A mí me importa poco lo que Dios pueda pensar al respecto. Eso no es amar a Dios. Los que aman a Dios entienden que Dios abomina esto. Y Dios está diciendo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, verso 5. No te inclinarás ante ellas, ante esas esculturas, no, ni ante cuadros, no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay maldiciones que te pueden alcanzar desde la cuarta generación, y una de ellas es producto de la idolatría. Maldiciones generacionales por causa de la idolatría. Algo que le ocurrió al abuelo, al papá, y también se repite en los hijos, causa de maldición por la idolatría. Verso 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman. Aquí dice, a los que me aman. ¿Y quiénes son los que aman? Los que aman no son los que dicen, sí, Señor, yo te amo. No, los que aman son los que guardan mis mandamientos. Si no guardamos los mandamientos, es evidente que no amamos a Dios. Amar a Dios y guardar sus mandamientos, la palabra de Dios, los cuales son cosas inseparables una de la otra. Jesús lo puso absolutamente claro. El que lo ama se conoce porque guarda la palabra de Dios. Y aquel que no guarda la palabra de Dios no le ama, no le ama. Aquel que no ama las Sagradas Escrituras, aquel que tiene en poco lo que la Biblia le dice. Entonces amar a Dios, el principal mandamiento, no significa que siento bonito sentado en la banca de la iglesia el domingo en la mañana, o que me siento bien escuchando la palabra en verdades eternas todos los días. Más bien, lo que significa es que trato de hacer lo que complace a Dios, lo que hace feliz a Dios. Eso es amar a Dios. Y esto es una cuestión no solo del domingo, es una cuestión diaria. Hay personas que seguramente consideraban descabellado que uno pudiera todos los días estar en contacto con Dios y recibir una palabra. Estamos casi finalizando este año y nos damos cuenta que sí se puede. Todos los días durante este año, todos los días, sí se puede estar en contacto con la palabra. Primera de Juan capítulo 4, verso 19 al 21 dice la Biblia. Primera de Juan 4, 19 al 21 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es decir, usted no puede decir que ama a Dios y aborrece a las personas. Es que me cae mal, es que me hizo algo, es que lo odio, es que yo perdono pero no olvido. Es mentiroso. No ama a Dios. Porque quien ama a Dios debe amar a su hermano, incluso a aquel que le ofende. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto, por Dios? ¿Cómo? Verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios,
ame también a su hermano. Una persona que no ama a su hermano no ama a Dios. Primera de Juan capítulo 5, verso 2 al 3 dice, Primera de Juan 5, 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos guardamos sus mandamientos. Verso 3, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? No es que lo digamos, no es que nos sentemos cada domingo en una banca de la iglesia. No, el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, esto no es complicado, porque alguien dirá, esto es muy difícil. Con la ayuda de Dios todo es posible si realmente queremos hacerlo. Es posible que nos equivoquemos en el intento, pero por lo menos tenemos la intención de hacerlo y eso Dios lo ve y nos ayuda. Primera de Juan capítulo 3, verso 22 al 23 es su palabra la que habla. Primera de Juan 3, 22 al 23 dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Esta parte nos gusta y algunos solo llegan hasta aquí. La otra parte no la siguen leyendo. Y les fascina sacar textos de contexto para formar un pretexto. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Ay, esto me gustó. Mira, Dios me habló, me dijo que cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Pero ¿por qué no siguió leyendo? Dice, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque guardamos sus mandamientos. Así que si usted espera recibir algo de Dios, asegúrese de guardar sus mandamientos. De lo contrario, es posible que se quede esperando. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Voy a repetir de nuevo el texto. Me parece interesante. Y cualquier cosa es cualquier cosa. Que pidiéremos no es solo pedir. Es que yo pido. Sí, pero guardas los mandamientos. No, pero yo pido. Sí, pero haces lo que agrada a Dios. No, pero yo pido. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Hay varias falacias recorriendo por el cristianismo moderno. Una muy seria es la falsa idea de que a Dios no le importa si cumplimos o no sus mandamientos, su voluntad. De acuerdo a esta falacia, ¿qué es falacia? Es la tesis que parece válida, pero no lo es. Todo lo que a Dios le importa, dice esta falacia, es ese único momento cuando comenzamos en la fe. Fe y amar a Dios han sido separados de cuestiones prácticas y son consideradas ciertas nociones de tipo teórico o estados mentales separadamente de lo que uno vive. Pero la fe, ¿qué significa la palabra fe? Fe tiene varios significados: creer, fidelidad. Tener fe es ser fiel. Y el fiel cuida de complacer a aquel al cual le es fiel. Esto es, se ocupa de hacer su voluntad, sus mandamientos. Por decirlo de otro modo, no pensemos que de desobedecer a Dios, descuidando su palabra y sus mandamientos, no importa de verdad. Porque como quiera, Dios nos ama, dicen algunos. No pensemos de ese modo, mis amados. Cuando decimos que amamos a Dios, en verdad,
lo amamos. Yo creo que si amamos a Dios, o no se demuestra mediante la respuesta a la siguiente simple pregunta. Vamos a ver si amamos a Dios con esta pregunta. ¿Hacemos lo que complace a Dios? ¿Ponemos en práctica su palabra? ¿Obedecemos sus mandamientos? Si la respuesta es sí, entonces amamos a Dios. Si la respuesta es no, entonces no lo amamos. Así de simple. Otra área de confusión cuando se trata de hacer la voluntad de Dios es la idea de que deberíamos hacer la voluntad de Dios solo si sentimos hacerla. Pero si no lo sentimos, entonces estamos disculpados porque supuestamente quisiéramos algo que no sintamos hacer. No sería bueno delante de Dios. Pero dime algo. Aquí entre nos. ¿Vas a trabajar porque lo sientes? ¿Te levantas en la mañana pensando en cómo te sientes para ir a trabajar? Y dependiendo de si lo sientes o no, te paras de la cama o te volteas y te tapas con la colcha o la cobija. ¿Así es como lo haces? No lo creo. Haces tu trabajo independientemente de cómo te sientas al respecto. Pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, le hemos dado mucho lugar a los sentimientos. Es que no siento hacer la voluntad de Dios. Por supuesto que Dios quiere que hagamos su voluntad y que sintamos hacerla, pero aún si no lo sentimos, es mucho mejor hacerla. Ámense los unos a los otros. Ay, pero no siento, porque es que lo que esa persona me hizo es tan grave que yo no lo voy a perdonar. Me fue infiel. Yo no lo perdono. No siento hacerlo. El perdón no es un sentimiento, es un mandamiento. Un ejemplo de lo que el Señor nos dijo. Mateo capítulo 18, verso 9 dice, Mateo 18, 9, dice la palabra. Y eso es la palabra son mandamientos. Los mandamientos son órdenes. No son cuestiones para filosofar, si yo hago o no hago, si me parece o no. La Biblia hay que leerla así, como mandamientos, como lo que son. No, yo no voy a leer la Biblia para enriquecer mi conocimiento, para saber más, para poder discutir con unos y con otros. No, la Biblia es para obedecerla, no es para saberla solamente. Mateo 18:9 dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, porque es un ojo que está mirando la inmoralidad, por ejemplo, dice, sácalo y échalo de ti. Está hablando metafóricamente. No se vaya a sacar su ojo. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Jesús fue el que habló de infierno. Jesús no dijo, ni la Biblia dice, y si tu ojo te es ocasión de caer y sientes sacarlo, entonces hazlo. Pero si no sientes sacarlo, entonces estás disculpado, puesto que no sientes hacerlo. Lo puedes dejar allí, produciendo que sigas pecando. El ojo podrido debe ser sacado, aunque no lo sintamos, aunque lo sintamos o no. Hazlo como quiera, en vez de desobedecerle a Él. Por supuesto que es mucho mejor sentir hacer la voluntad de Dios y hacerla. Pero entre no hacer la voluntad del Padre y hacerla sin querer necesariamente hacerla, la opinión a escoger aquí es, como quiera voy a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque lo amo y quiero complacerlo a Él, quiero agradarlo a Él. Ahora, lo anterior no significa que no podemos o no deberíamos hablarle al Padre y pedirle otras opciones posibles. Nuestra relación con el Padre es una relación real. El Señor quiere canales de comunicación con sus hijos, siempre abiertos. Lo que sucedió, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, la noche que Jesús fue entregado para ser crucificado, fue característico. Jesús estaba en el jardín
con sus discípulos y Judas el traidor venía junto con los sirvientes de los sumos sacerdotes y los ancianos a arrestar a Jesús y a crucificarlo. Jesús estaba en agonía. Hubiera querido dejar pasar esa copa de él y se lo pidió al Padre. Así oró. Lucas capítulo 22, verso 41 al 44. Lucas 22, 41 al 44, dice la palabra. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Verso 42 diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Qué bonito orar así, ¿verdad? A diferencia de nosotros es, Señor, yo te pido que hagas esto y que me lo des. Yo veré, y voy a hacer ayuno para que tú me des esto que te estoy pidiendo. No. Jesús dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es diferente. Verso 43. Y se le apareció un ángel, como hubiéramos orado nosotros. Señor, ahora mismo reprendo toda copa amarga en el nombre de Jesús y la llevo a la cruz y la destruyo ahora y aplico la sangre de Cristo en esa copa. No la bebo y no la bebo. Apareció un ángel del cielo para fortalecerle, verso 44. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No hay nada de malo en preguntar al Padre si hay alguna salida. No hay nada malo en preguntarle al Padre si hoy puedes quedarte en casa o no ir a trabajar. Lo que está mal es quedarse en casa como quiera y sin preguntarle. Eso es desobediencia. Pero no está mal preguntarle por una excepción o por otra alternativa. Señor, mira esta copa. La copa era el suplicio de la cruz. Si quieres, si esto es necesario, pues dame otra opción. Pero el Padre no dijo nada. No respondió y por esto Jesús no se cargó con el Padre. Ya no te vuelvo a orar y tanto que te pido y no me das. ¿Cuánto tenemos que aprender? De hecho, si no hay otra forma, puede que obtengas una motivación especial para avanzar y hacer su voluntad. Jesús obtuvo tal motivación. Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Y lo que el Señor hizo fue que le envió un ángel. Te voy a enviar un ángel del cielo para fortalecerte. Tal vez no has recibido la respuesta que esperas, pero has tenido la fortaleza para soportarla. Eso quiere decir que Dios ha respondido. Jesús hubiera querido que pasara de él la copa. Pasa de mí esta copa. Yo no quiero vivir lo que estoy viviendo. Yo no quiero estar en esta prueba. Pero solo si esa era la voluntad de Dios. Y en ese caso, pues no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que la copa pasara. No, Jesús tenía que tomarla. Y muchas veces no es la voluntad de Dios que tú tengas que evitar la prueba. Tienes que pasarla. Y Jesús la aceptó. Como le dijo a Pedro, después que llegó Judas con la compañía de guardias, así respondió. Juan capítulo 18, verso 11. Juan 18, 11. Señor, estoy enfermo, si es tu voluntad, sáname. No es tienes que sanarme y yo veré y reprendo a Satanás, ¿no? Juan 18, 11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, porque Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados, a Malcom creo que se llamaba, y le cortó la oreja. ¿Cómo le puede cortar uno la oreja a alguien? Si tira la espada de frente, de seguro no solo le corta la oreja, sino la mitad del cuerpo, del brazo. Seguramente este hombre bajó un poco la cabeza para evitar la espada de Pedro, y ahí solo le agarró un poquito de la oreja. O sea, Pedro fue a matar a este hombre. Y él pensó que Jesús le iba a decir a los discípulos, muy bien, vamos muchacho, eso es, tomémonos el poder. No. Jesús entonces dijo a Pedro,
Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Eso fue la conclusión de su oración. La conclusión o la respuesta de su oración cuando le pidió al Padre que hiciera algo a su favor fue: toma la copa. Amén, amén, Señor. Gloria a ti. Qué copa tan amarga, pero si tú lo dices, aleluya. Jesús siempre hizo lo que complacía al Padre. Nosotros queremos hacer lo que nos complace a nosotros o lo que quisiéramos nosotros, incluso si no sentía hacerlo. Y por eso, porque siempre hizo lo que complacía al Padre, el Padre nunca lo dejó solo, como Él dijo en Juan capítulo 8, verso 29. Juan 8, 29. Yo tanto que oré y el Padre no pasó la copa, no vuelvo a orar. Yo tanto que le pedí que ese examen me saliera negativo y me vino a salir positivo. Yo no sé para qué sigo orando. Juan 8, 29. Jesús dijo: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo siempre hago lo que le agrada. Esto es amar a Dios. Esto es amar a Dios. Él es nuestro ejemplo. Jesús se humilló a sí mismo. Dijo que se haga tu voluntad, no la mía. Podemos orar nosotros diciendo: Padre, quiero esto, necesito esto, deseo salir de esto, pero que no se haga lo que yo quiero. Eso es confianza, ¿verdad? Jesús obedeció. Y lo mismo debemos hacer nosotros también. El mismo pensar, la misma obediencia, la mente que dice: no mi voluntad, sino la tuya, esté en nosotros también. Amar al Señor con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante. Pero amar a Dios no es un estado de la mente donde sentimos bonito o cantamos alabanzas respecto a Dios. Amar a Dios es lo mismo que hacer lo que Dios quiere. Amar a Dios es hacer lo que Dios quiere. Hacer lo que Dios quiere es amar a Dios. No hay tal cosa de amar a Dios mientras que al mismo tiempo le desobedezco. No, no. El que desobedece está en rebeldía con Dios y le está diciendo: Señor, yo a ti no te amo. Yo desprecio la obra de la cruz. Está bien que moriste por mis pecados, pero no me importa, yo voy a seguir pecando. No me importa, no te amo. Perdiste tu tiempo conmigo. No existe eso de tener fe en Dios y serle infiel. La fe no es un estado mental. La fe en Dios y su palabra es serle fiel a Dios y a su palabra. Tenemos fe porque confiamos en su palabra y vivimos por ella. No creamos la falacia que trata de separar una cosa de la otra. También el amor de Dios y su favor vuelve a aquellos que le aman. Esto es, aquellos que hacen lo que a Él le place, aquellos que hacen su voluntad. Es mejor continuar y hacer la voluntad de Dios, aunque no lo sintamos, que desobedecerle. Seguir a Cristo y amar a Cristo verdaderamente significa que Él se ha convertido en todo para nosotros. Todo el mundo sigue algo, a los amigos, a la familia, a los artistas, a los futbolistas, la cultura popular, los deseos egoístas o a Dios. Solo podemos, los creyentes, los cristianos, hacer una cosa a la vez. No existe tal cosa como un discípulo a medias. Seguir a Cristo verdaderamente significa que no seguimos algo más. Eso es seguir a Cristo. Por eso dice Jesús que el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. Concluyo con esto. Cuando en nuestra vida Cristo es lo primordial, lo demás en este mundo deja de ser trascendental. Y eso es lo que anhelamos, amado. Gracias por esta exhortación tan hermosa y enseñarnos qué es lo que significa ese gran mandamiento de amarte a ti con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Creo que tenemos que aprender mucho al respecto,
porque hemos creído que el amor es un sentimiento y hemos tratado de amar a un Dios que es espiritual, hacerlo de manera carnal, de manera natural, cuando el amor de nosotros los seres humanos es un amor condicionado. La Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Cómo podemos nosotros decir que te amamos a ti con un corazón tan engañoso como el que tenemos? Es posible que nuestras palabras digan muchas cosas y cantemos alabanza y exaltemos tu nombre, pero nuestras acciones hablan mucho más que nuestras palabras. Ayúdanos a entender este principio y a trabajar fuerte para no quebrantar el más importante de todos los mandamientos, que es amarte a ti. Y hoy nos has enseñado que amarte no es simplemente asistir a una reunión, leer de vez en cuando la Biblia. El amarte a ti es obedecer tus mandamientos. El amarte a ti es hacer tu voluntad. El amarte a ti es hacer las cosas que a ti te agradan, lo que tú anhelas. Y muchas veces no nos hemos detenido a pensar en qué es lo que Dios quiere que yo haga. A veces vamos a la Biblia simplemente buscando promesas que se acomoden a nuestra necesidad. Pero estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos manda. Que una cosa podamos hacer a partir de este día, y es trabajar siempre, mi Señor, para hacer lo que a ti te agrada. Si decimos tener fe en ti, debemos ser fieles a ti. Y si decimos ser fieles a ti, entonces debemos trabajar por no serte desleales. Ayúdanos a amarte. Y la manera como te amamos, tú lo dijiste, es sencillo. El que guarda mi palabra, ese es el que me ama. ¿Y cuántas veces tú me hablas todos los días tu palabra y al rato se me olvida porque no había entendido que tú eres esa palabra y que cuando recibo la palabra te recibo a ti? Cuando yo vivo conforme a la palabra y trato de hacer lo que la palabra dice, estoy manifestando que te amo, y eso es lo que anhelo, Señor. Anhelo amarte con todo mi corazón. Sé que soy una persona imperfecta. Sé que el amor de nosotros no es como tu amor, pero queremos amarte. Enséñanos cómo hacerlo, Espíritu Santo, porque solo no podemos. Ayúdanos a amarte cada día, a estar dispuesto a hacer tu voluntad, a obedecerte, a entender que hay momentos en que es necesario tomar la copa amarga, pero aquí de lo que se trata es de agradarte a ti. Eso es lo que quiero. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo por favor y active la campanita de notificaciones. Si quiere conocer más acerca de este ministerio, Verdades Eternas, y disfrutar de los contenidos que el Señor nos ha regalado durante estos años, todos los días, están ahí en esa página, completamente gratis. Aquí no cobramos por el Evangelio, es gratis todo. Ahí está para todos ustedes. No olviden, mis amados, cuando en nuestra vida Cristo es lo primordial, lo demás en este mundo deja de ser trascendental. Tengan ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. El Señor les abrace con su amor. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas. Diseños exclusivos.
¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Alimentar Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.